Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Arte de la Conciencia. Mi nombre es Claudia y esta vez estoy con una nueva invitada y con Raúl como siempre de costumbre. Eh, en esta ocasión vamos a hablar sobre la ansiedad, un tema muy interesante últimamente por cuestiones universales que estamos pasando y bueno, es un tema que ya teníamos en mente y el cual nos habían preguntado, nos habían pedido hablar y es por eso que vamos a hablar. Le damos la bienvenida a Raquel, mucho gusto. Hola, muchísimo gusto, el gusto es mío y poder estar compartiendo con ustedes este momento y este tema tan importante como lo dices. Y con Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar con el primer punto. Nos gustaría tener tu opinión, Raquel. ¿Cómo saber si tengo ansiedad? ¿Cómo Bueno, reconocer? ok. Bueno, primero, hay muchas personas que de alguna manera han normalizado ciertas sintomatologías, ciertas cuestiones. Generalmente la ansiedad tiene que ver con esta cuestión de sobrepensar situaciones. Generalmente las personas que hemos padecido, padecemos ansiedad, en muchas ocasiones somos estas personas que vivimos más preocupadas por el mañana que por el presente. Eso es un punto importante y que esta situación de estar pensando el siempre el futuro, el futuro, el futuro, nos lleva a querer controlar todo y al momento de que no tenemos ese control, entramos en una situación de ataques que comienzan a reflejarse en una serie de, de situaciones en las que pues a nivel biológico sentimos que estamos en peligro, ¿no? Y en este sentir que estamos en peligro, pues se puede reflejar a través de distintas sintomatologías a nivel físico, como el hecho de sentir taquicardias, como el hecho del adormecimiento de piernas, de brazos, incluso, bueno, yo la primera vez que entré en ansiedad, perdí la visión por un momento, entonces pueden darse, o sea, bastantes cosas, ¿no? De cómo comienzas a crear a partir de tus pensamientos una serie de situaciones catastróficas en el sentido de que piensas que no hay una salida, que pues es el fin de todo, Ujú. que de alguna forma, pues ni siquiera puedes dialogar contigo mismo porque a nivel químico, a nivel biológico, a nivel psicológico, estás totalmente descontrolada o descontrolado. Así es. Danos tu opinión, Raúl, sobre cómo, cómo sabemos que tenemos ansiedad. Pues bien, como lo dijo Raquel, la verdad es que uno de los primeros síntomas y por así decirlo, más leves, entre comillas, que uno puede obtener una idea, pues que sufre de esto es cuando, por ejemplo, estamos haciendo una tarea en concreto e inmediatamente empezamos a pensar en alguna otra tarea. Y ni bien terminamos esta y ya tenemos las ganas de hacer otra cosa. Es algo que, por ejemplo, a mí me pasaba desde muy chico. Yo quería como que estaba, digamos así, haciendo ejercicio, ¿no? Y de momento me acordaba que tenía que hacer una tarea, inmediatamente ya estaba pensando en cómo hacer esa tarea y ya me distraía de eso, pero a la vez estaba haciendo ejercicio y como que era una cuestión de que se me encimaba una cosa con la otra. Y no fue hasta que precisamente pues crecí, hasta pues no hace mucho relativamente, que ya empezó a reflejarse en otros síntomas. ¿Por qué? Porque precisamente yo no trataba esos tipos de arranques, de querer hacer todo al mismo tiempo, o de querer terminar y bla, bla, bla. No fue hasta hace poco que precisamente ya se empezó a reflejar, pues, en cuestiones como, pues, en el cuerpo, que sentía ya una aceleración en mi corazón, respiración, me dolía a veces ciertas partes. Y, y lo difícil de esto es que llegas a un punto en donde parece, como bien dices Raquel, que no tiene salida, o sea, pareciera que no hay una solución, no sabes qué está pasando y como no sabes qué está pasando, no sabes cómo solucionarlo. Y a la vez, no Yes. nada más se vuelve en un problema, pues, pues como, por así decirlo, psicológico, sino también emocional. ¿Por qué? Porque cuando uno intenta explicarlo a otras personas, las otras personas no te entienden.
Y es difícil, al menos para mí fue difícil esa parte porque sentía que estaba solo. O sea, sentía que realmente nadie me podía ayudar y que no podía hacer nada, que tenía que vivir con esto toda mi vida. Es una situación donde te sientes como en un hoyo, en donde cada vez sigues cavando más y más y no encuentras cómo salir. En mi experiencia yo puedo decir que esa es una manera de irlo sintiendo. Ok. Desde mi punto de vista, puedo decir que la ansiedad es un temor imaginario o real de algo que va a pasar. Y entonces es un miedo donde se va a activar el sistema nervioso, el sistema simpático y te da una reacción de huida, de protegerte. ¿Por qué? Porque tenemos una sensación de impotencia Ujú. y de que a veces precisamente de querer controlar la situación, de creer que el control está bajo nosotros, miedo al futuro. Y bueno, también acá otro punto que me gustaría clarificar sería la diferencia entre la ansiedad y el pánico. El pánico es un poco ya más allá de la ansiedad, pero quien ha sufrido pánico sabe muy bien diferenciar esto, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en la ansiedad como tal. Eh, bueno, me gustaría aquí, como lo habíamos comentado, como punto medular, tener en cuenta que la ansiedad eh, no es como tal la representación del problema, sino que es una alerta y se podría vivir como una emoción de que hay algo más, de que el inconsciente nos está ocultando, ¿no? Y lo tenemos ahí, algún problema o alguna sensación y que nos habla a través de la ansiedad, nos habla a través del cuerpo, a través de sentir los síntomas que ya mencionaron. ¿Y cómo podemos profundizar más en esto, Raquel? Ok, bueno, antes de comentar esto, quiero retomar un poquito de lo que los dos mencionaron. ¿En qué sentido? En que la ansiedad de alguna manera eh, es interesante cómo se ha estigmatizado a nivel social. ¿Por qué? Porque creo que en el caso de los que estamos en esta eh, eh, pues videollamada, podemos de alguna manera compartir el hecho de que en un primer momento el decir que tenías ansiedad era algo como el negarlo, ¿no? El decir, ¿qué tan mal estoy como para de alguna manera estar sufriendo esto, ¿no? O sea, es una cuestión que te desmoraliza o que tú mismo comienzas a tener conductas de no amor propio hacia ti por el sentirte, digamos, manchado, estigmatizado por tener ansiedad, ¿no? Y a veces creo que si lo estamos viendo con las nuevas generaciones, es muchísimo más común que las personas reconozcan que tienen ansiedad. Sin embargo, el trabajo creo que se hace con respecto a la ansiedad sigue estando un tanto limitado por esta misma estigmatización. Entonces, en ese mismo sentido, eh, como bien lo mencionas, la ansiedad lleva una serie de elementos alrededor de ella, que si lo queremos ver desde una perspectiva, pues desde la racional hasta a lo mejor la intuitiva, podemos encontrar que hay un trasfondo muy interesante dentro de la ansiedad y que en este caso, como bien lo dices, se vuelve como una manifestación de cosas que hay que trabajar. En este caso de las personas que hemos tenido oportunidad de estar haciendo el trabajo sobre nuestros procesos de ansiedad, pues muchas veces hacemos conciencia de que estos eventos se presentaron desde que éramos niñas o desde que éramos niños y que están vinculados con un trabajo interno que tenemos que hacer y que simplemente pues esto es el reflejo de muchas situaciones que se necesitan sanar. Y en este caso creo que lo más importante es determinar
cómo sanarlos, que creo que es la parte en la cual como sociedad todavía nos hace falta muchísimo volver a quitar muchísimos estigmas en función de cómo sanar a profundidad el tema de la ansiedad o cómo coexistir, mejor dicho, con el tema de la ansiedad y no estar creando círculos pues tóxicos alrededor de una situación con la que se vive a diario. Así es. Raúl. Pues bueno, retomando igual lo que dijeron, yo también quiero agregar que a pesar de que a lo mejor pueden ser muy similares ciertos síntomas que nos dan noción de que tenemos ansiedad, con base a lo que he observado es que cada caso es diferente, o sea, es sumamente importante identificar por qué es precisamente surge esta ansiedad en nosotros. Y eso es un trabajo individual, es muy personal. No podemos como que decir, es exactamente esto, tienes que hacer exactamente lo otro, bla, bla, bla. No, es un trabajo muy personal. Si bien hay que también reconocer que no es tan pues fácil, ya que pues últimamente las personas han salido como con más facilidad a decir que tienen ansiedad. Sin embargo, es muy común tenerla a la vez, o sea, como que es muy normal y no tendría por qué ser así. Es decir, la gente lo ve como ya algo, como si fuera una gripa, ¿no? Algo así, yo lo veo así. O sea, como que ya esto es lo que tengo y pues ya ni modo. Pero no se trata de eso. Yo siento que, No. como bien dijeron, o sea, se trata de un aviso que nos está dando nuestro cuerpo para decirnos, oye, algo no está bien, algo hay ahí que tienes que trabajar. Y nosotros, es nuestro trabajo, es nuestra tarea, nuestra responsabilidad escucharlo. Entonces, ¿Sí? pues sí, es muy individual, es esto de la ansiedad también. Exactamente. Vivimos en una cultura en donde tener emociones negativas como la tristeza, como la ira es algo negativo y es Ujú. algo despectivo. Y lo mismo con la ansiedad. O sea, tener ansiedad te convierte en una persona débil, en una persona vulnerable y te vulnera más. Entonces, si conectamos con la idea de que la ansiedad es un indicador para adentrarte, para descubrirte, para trabajar niño interior, para trabajar miedos, entonces vamos a agarrarnos de ahí como motivación para seguir trabajándonos, ¿no? Igual vivimos en la cultura que le llaman el New Age Disney, donde todo está orientado hacia las emociones positivas, donde nos enseñan a solamente trabajar en el piso de arriba y en la conexión sin irnos al sótano, que es donde está el verdadero trabajo, ¿no? Que ustedes ya conocen, que yo conozco y que es difícil, es muy difícil trabajar ahí abajo, pero ahí abajo, teniendo este valor para entrar a trabajos de cueva, a trabajos internos, vamos a ir desenredando indudablemente los nudos, los miedos que nos llevan a precisamente la ansiedad, ¿no? Eh, y vamos a ver cómo trabajarla, cómo empezar, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que hacer un trabajo de cueva. ¿Qué opinas, Raquel? Bueno, voy a tomar un poco el hilo de la conversación en esto que acaban de mencionar ustedes. Efectivamente es un trabajo muy personal, con a lo mejor situaciones similares en lo general, pero en lo particular es ahí donde está lo fuerte, ¿no? Y de alguna manera, como dicen, se ha normalizado tanto el tema de la ansiedad que pues nos ha llevado a construir zonas de confort. Por ejemplo, últimamente el leer que en la situación en la que vivimos del COVID, el tema del confinamiento, el leer, no sé, memes que dicen que al menos por tener ansiedad ya sabes convivir con esto,
creo que siguen siendo este tipo de programaciones de 3D en las cuales estamos normalizando esta parte de un trabajo que se supone que está hecho, pero que a profundidad falta muchísimo por realizar. En este caso, yo comparto esta situación que mencionas, Claudia, de que efectivamente tenemos que conectar con nuestras emociones y las emociones de una persona son N cantidad de emociones las que podemos percibir durante, pues, desde un día hasta, pues, no sé, un año, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es de que la ansiedad efectivamente, es un indicador importante, es un indicador en lo particular, lo he aprendido como un indicador que me ha llevado a descubrir de manera muchísimo más profunda el amor propio. ¿Por qué? Porque es un acto de amor propio el querer estar bien. Y cuando digo querer estar bien, no me refiero a lo que tradicionalmente la sociedad piensa que es querer estar bien, sino estar bien en el sentido de lo que Raquel desea, quiere, atrae para estar bien. Entonces, en esta cuestión, pues se ha construido esta zona de confort en la que muchas veces tenemos placebos que nos llevan a pensar que si decimos que tenemos ansiedad, ya hicimos un gran paso. Efectivamente, se hace un gran paso el reconocer que tienes ansiedad. Sin embargo, el paso más grande es aventarse este brinco, como bien lo dices, a la zona más profunda, a una cuestión de rendirte ante quién eres, de identificar la parte más pura de ti con todas tus emociones, con todas las características que tienes, con toda la sombra que tienes que trabajar para de alguna manera comenzarte a desapegar de los miedos, que en este caso, como bien lo mencionamos al principio, pues son el punto de partida hacia el tema de la ansiedad, ¿no? Los miedos, ya como bien lo dijiste, reales o imaginarios, eventos traumáticos, etcétera, 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 que nos van definiendo como personas. En lo particular, sobre lo que mencionas del tratamiento, te lo dice una persona que pasó por terapia tradicional, que pasó por varios momentos de tratamientos, en algún momento hasta medicina para esquizofrenia, que yo no tenía esquizofrenia, hasta llegar a un momento en el cual, pues, a través de la meditación, que durante muchos tiempo en mi vida se me hizo presente, pero hasta hace un periodo menor a un año lo he comenzado a concientizar de otra forma, es donde he resonado en el sentido de concientizar que la verdadera medicina para todo lo que son los miedos no te la va a dar una pastilla, no te la va a dar un entorno de la piel hacia afuera bonito, sino que la medicina es algo que cada quien trae y cada quien concientiza y cada quien sabe de qué manera trabajarla. Y la meditación se vuelve un canal de comunicación hacia esa medicina muy importante y que creo que genera o genera esta convivencia con la ansiedad e incluso con una mejora de calidad de vida y que, reitero, va a reforzar sobre todo el tema del amor propio como un elemento básico para poder conectar con todo lo que eres como persona, con el exterior, con lo que tienes y con lo que no tienes y hacer conciencia sobre todo de este desapego del futuro, del sobrepensar y lógicamente concientizar el aquí y el ahora. Gracias, muchas gracias. Raúl, cuéntanos cómo lo has llevado, cómo lo has manejado. Pues voy a dar cuenta que tenía ansiedad, no, como dije, no hace mucho tiempo, y fue, no, hasta que tuve como que ciertos síntomas como físicos. Pero bueno, en mi caso se debió a una serie de, pues, situaciones en las cuales yo, pues, me volví una persona muy aprensiva. Y a su vez,
eh, pues desde muy chico, pues por así decirlo, a mí me enseñaron a aguantarme mis emociones, a no mostrar mucho, a que tenía que ser fuerte, entre comillas. Bueno, fuerte a lo que la sociedad te dice que es fuerte, ¿no? Entonces, debido a esa acumulación de emociones a través de los años, este, como que hubo bueno, yo lo pondría así como un estallido, en donde mi cuerpo, mis emociones, mi ser como tal dijo, ya es suficiente, ya no puede seguir aguantando tanto, tiene que salir de alguna manera, y se vio reflejado en los síntomas que ya he mencionado. En mi caso, como, bueno, me acuerdo mucho también cuando yo empecé a ver de qué manera solucionar esto, ver médicos que, pues, ver cómo te podían ayudar, pues, a lo mejor recetándote tal medicina, etcétera, etcétera. Pero, no sé, de alguna manera yo ya conocí a algunas personas que estaban pasando por estas situaciones, y yo las veía, pues, tomando medicina cada rato. Ok. Y yo me dije a mí mismo, es que yo no quiero vivir. ¿Para qué? Para empezar a dialogar conmigo mismo, ver qué estaba pasando dentro de mí y hacer más real conmigo, hacer más honesto. Si a lo mejor me sentía de tal manera, expresarlo, ser más directo, ser más real conmigo, con las personas. Y de alguna manera, en efecto, eso me ha ayudado bastante. No voy a decir que eso ya se quitó del todo o para siempre, pero a decir verdad, eso me ha ayudado a crecer muchísimo más como persona. No nada más me ha ayudado a entenderme más a mí, sino a las personas que me rodean. Eso me ayudó a verlas con otros ojos. A- Ahora, cuando me acerco a una persona, un familiar, un amigo, ya lo hago de otra manera, desde una perspectiva más como para conocerla más, cómo es en su esencia, más que como persona. Pero todo esto, ¿por qué? Porque precisamente esto lo fui desarrollando por esta sensibilidad que permití que fuera creciendo a través de mí, ya que antes yo no lo permitía. Antes yo pensaba que lo hacía porque era fuerte, más que nada por demostrar que pues yo era un hombre, ¿no? Pero después me di cuenta que en realidad yo lo hacía porque tenía miedo que me lastimaran. Entonces, esa es otra manera, ¿no? Mi cuerpo, mi ser, mi espíritu me estaba diciendo, es que te está pasando esto y no lo quieres aceptar. O sea, tú te dices a ti mismo que eres fuerte, pero en realidad tú tienes miedo y no lo quieres aceptar. Entonces, como no me haces caso, me he enfrentado entre comillas, ¿no? Pero, o sea, el sentido de que la ves como llevarlo de cierta manera. Es ser más real conmigo. Y también, como bien dice Raquel, por mí, sino por que me decían que era lo mejor para mí, que es muy diferente. Ok, muchas gracias por sus opiniones. Eh, bueno, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, claro que he tenido episodios de esta magnitud, de ansiedad, y creo que lo que me ha llevado a trabajarlo mejor es el trabajo de shadow work, el trabajo de sombra, de integrar, ¿no? Todo estas emociones, episodios negativos y daños y tal, y abrazarlos y, y integrarlos, es la palabra. Bueno, hasta aquí queda un poco nuestra charla sobre ansiedad. Agradecemos que nos hayan visto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.